Bueno, pues tras estas tres ponencias vamos a iniciar el turno de preguntas. Si alguien quiere... Hola, se me escucha bien. Bueno, felicidades y encantado de venir aquí. La pregunta es por el tema de los placebos. Entonces, quería que hicierais una valoración. Una valoración de los placebos. He visto los escépticos de ciclo escéptico haciendo, en algún programa que hablan de placebos y hablan, pues hacen una comparativa de los diferentes tipos de placebos y los diferentes efectos que produce, entre los que hay, no citan ningún estudio, pero citan que, por ejemplo, pues que una pastilla amarga tiene un efecto placebo superior a una pastilla dulce, que una inyección produce una curación más rápida, una inyección placebo produce una curación más rápida que una pastilla placebo, etc. No me encaja un poco con lo que dicen ellos con la explicación que has dado tú. Y ahí, si me permitís una segunda pregunta, había un paralelismo o algo así entre el placebo y la psicoterapia, que no acabo de entenderlo, si podía hacer alguna valoración. Gracias. Yo estos estudios... Ahora probablemente... Sí. Yo, los estudios estos los que comparan, que dicen que una pastilla amarga cura más que una pastilla dulce, yo no los conozco, sinceramente te digo. Entonces yo, haciendo uso de la autocrítica, te diría que probablemente los escépticos hemos sido poco escépticos a la hora de criticar las pseudociencias. Yo diría que hemos exagerado en ensalzar el efecto placebo para denostarlas. Yo diría, si alguien se ha recuperado con la homeopatía es por el efecto placebo. Pero mi mensaje, y es un mensaje personal, no pretende ser, es que ni siquiera hay efecto placebo que justifique la homeopatía. Yo sinceramente nunca he visto un estudio comparativo de inyecciones frente a comprimidos para ver, ¿sabes?, de azúcar, para ver cuál cura más el cáncer. Por lo tanto, me parece que esa afirmación es una afirmación osada, cuanto menos, ¿de acuerdo? Pero no he visto el estudio, sinceramente. Entonces yo creo que realmente para saber si las pastillas dulces curan menos que las amargas, habría que coger enfermos con una patología, darles a la mitad pastillas amargas sin que... enmascarar esto sería difícil, porque una sería amarga y la otra sería dulce, ¿no? Pero con un estudio bien diseñado. Entonces me parece que quien haya dicho eso ha sido cuanto menos osado, por muy escéptico que sea. Pero yo mismo te digo que Carl Sagan escribió que las mujeres eran capaces de retrasar su propia muerte. Entonces mi primera afirmación es que los escépticos hemos sido demasiado flexibles con afirmaciones relativas a las cuestiones mentales, y yo creo que ha sido para intentar frenar otro tipo de prácticas médicas alternativas que no nos satisfacían. Eso es mi punto de vista, ¿no? El tema de la psicoterapia y el placebo. Yo lo que te digo es que en aquel artículo, cuando tú dices que el placebo cura lo mismo que la psicoterapia, lo que me refiero es que no se puede concluir que el placebo es muy efectivo. Lo que habrá que concluir es que es la psicoterapia la que no es tan efectiva. Entonces, eso es mi punto de vista. Porque si el placebo cure, es decir, porque si ese placebo que han dado fuera eficaz, tendrían que demostrarlo contra algo que tú sepas que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, como decía perfectamente antes, hay comités éticos que tienen que saber, si hay un tratamiento que se ha demostrado que es activo, ya deja de ser ético comparar con placebo. Pero ese experimento que yo te demuestro, cuando el placebo es igual de eficaz que lo que tú consideras que es activo, seguramente hay que plantearse que esto que tú creías que era activo no lo es tanto. Por lo tanto, vuelve a ser ético compararlo contra placebo. Pues entonces, un placebo, yo no me gusta la palabra, yo usaría grupo control, que es lo que hay que usar. Entonces el grupo control puede ser un tratamiento activo o algo inactivo, y entonces con esto se disipa cualquier tipo de ambigüedad en el lenguaje. ¿Más preguntas? También para Carlos. Entonces, yo siempre recuerdo haber oído hablar de placebo como autosugestión, y por lo que has dicho aquí no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no está demostrado. Todos los estudios que con la demostración negativa, como sabéis, es o imposible o muy difícil. Es imposible que la autosugestión te cure una enfermedad.
Digo, pues no lo sé. Lo que sí que sé es que nadie ha demostrado que la autosugestión te cura una enfermedad. Lo que sí que parece evidente es que cuando son síntomas percibidos por el paciente, el deseo de curarte puede hacer que reportes al médico una mejoría en dolor, etcétera, ¿no? Pero cuando tú objetivizas las medidas, entonces ahí desaparece ese supuesto efecto de la autosugestión. Ahora, yo estaría encantado de que alguien lo demostrara. Todos los oncólogos del mundo estarían encantados de demostrar. Entonces yo muchas veces a los crédulos o a las personas que son demasiado flexibles con el conocimiento, siempre les digo que a los escépticos no es que nos guste que no pase eso. ¿De acuerdo? Sería estupendo que la autosugestión te curara el cáncer. Por desgracia, nadie lo ha demostrado. Pero ya me gustaría a mí, claro. Quería hacer dos preguntas. Una era sobre lo primero que afirmabas de Sagan. Sacaste dos notas de Sagan. La segunda, bueno, pues para que se la claro, como es un maestro, además había una publicación que era errónea y eso pasa, la gente se equivoca. Pero la primera, él plantea que la mente puede curar problemas mentales, es decir, una suposición, el típico mal de ojo, lo llaman las enfermedades culturales, una enfermedad que no existe y que se cura, claro, la enfermedad de ojo se cura, pues igual que entró por la cabeza, con pienso, pues de hecho, digamos que es casi lo que le da vida a los curanderos en la selva. Bueno, es lo que decía exactamente la frase, creo que era, dice, no es sorprendente que la apelación a un estado mental llamado fe cure algunos síntomas. Entonces, pero síntomas que citan mentales. La misma expresión no es sorprendente que, yo es lo que no me gusta. Yo digo, a mí sí me resulta sorprendente, ¿vale? Es lo único que digo. No me parece escéptica la expresión esta. Entonces yo creo, mi única tesis en esa diapositiva era decir que los escépticos intachables y fuera de toda sospecha hemos sido, digamos, flexibles con los temas relacionados a la mente. Era lo único que decía, pero yo estoy de acuerdo contigo que si lo que él pretendía ahí era decir que hay enfermedades que uno se cree y que de las que uno mismo se puede librar, pues también hay enfermedades imaginarias también, o síntomas, al igual que la reducción de los síntomas percibidos puede ser digamos, autogenerada, pues probablemente los síntomas autopercibidos también, ¿no? Y tenía una segunda pregunta, que no comparto la idea de identificar grupo placebo y grupo control. De hecho, cuando hablaste de los ultrasonidos para reducir la inflamación, ahí me chocó mucho lo que contabas. Me chocó mucho porque dice, hay una reducción del 35% en las inflamaciones con el placebo. Y automáticamente, desde el mental, si trabajo con un sello de experimento, digo, bueno, esa reducción no es que los pacientes, que el 35% de los pacientes no tenga inflamación, no entendí yo eso, porque hablas de reducción, no hablas de eso, no hablas de reducción. Y entonces reducción frente a control. Es decir, a los que no les he puesto nada, absolutamente nada, y entonces una parte de la población, al final te acabé entendiéndote, creo que al final te entiendo. Pero por eso creo que a mí al menos me choca identificar control y placebo. Un control es el que no hace nada, lo llamamos tratamiento cero. No, entonces, un control puede ser un tratamiento activo. Por ejemplo, si tú intentas poner en el mercado, y por favor, corrígeme que tú sabrás más, un antihipertensivo nuevo en el mercado, ningún comité ético te va a permitir compararlo con un placebo, porque no es ético a una persona enferma darle un placebo cuando sabes que hay medicamentos que funcionan. Entonces, tú tienes que demostrar que es mejor que lo que hay. Cuando en algún medicamento, con algún sitio, con alguna enfermedad no hay nada, pues entonces es legítimo compararlo contra el placebo. Pero siempre el grupo control puede ser el mejor que haya. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos aquí un comprimido amargo contra uno dulce, enmascarar eso es difícil. O por ejemplo, en un proceso quirúrgico, pues es difícil enmascarar. Claro, a mí me hace gracia aquellos experimentos que hacen de acupuntura falsa y acupuntura verdadera, ¿no? Que dices, joder, la ética de tener un tío que no sabe acupuntura, clavándole agujas a alguien, es que eso hay que planteárselo. O la ética de meterle a uno un marcapasos que no funciona, apagado, ¿no? Dices, a mí me sorprende mucho, ¿no? O sea, es que no me lo creo. Fíjate lo que te digo, no me creo que ese experimento sea publicable. No me creo que a un tío, habiéndose demostrado, como se ha demostrado, que esa terapia cardiovascular funciona, ¿cómo es posible que un comité ético diga, bueno, vamos a ver si entenderlo también funciona, ¿no? Me parece disparate, pero estamos hecho, es imposible, ¿no? No hay ningún comité de ética que pueda aceptar eso. Imagínate, por lo El tanto... hospital te diría que se te ha vuelto loco. pero el tratamiento de las inflamaciones no es preceptivo el
digamos, la extracción de muela, pues tampoco hay un tratamiento manipulador de antiinflamaciones, con lo cual pues ahí sí podía no haber. Sí, por eso tal vez alguien aceptó ver si el ultrasonido, a mí me parece un buen control, me parece bien diseñado el estudio. Yo quiero saber si los ultrasonidos quitan la inflamación o no. Entonces, ¿con qué lo controlo? Con ultrasonidos falsos. Me parece un buen diseño. Y se ve y se demuestra que no va. Hay muchas preguntas pendientes, o sea que os ruego que seáis lo más concretos posibles. Sí, bueno, la primera cosa sería recordar que Severo Ochoa comentó que una persona bien tratada con fármacos, un resfriado tardaba una semana en curarse y sin fármacos tardaba más o menos 7 días. Lo cual quiere decir que la gente se cura, y eso es una cosa que no tenemos que sorprendernos en exceso. Nos hemos curado desde hace los seres humanos, los Homo sapiens, estamos llamados a tener unos 100.000 años, o 150.000, y nos hemos ido curando. De hecho, la media de vida sí aumentó, fue porque empezamos a tratar bien el agua y a tratar todo lo que eran las bacterias que estaban en ella, pero no fue evidentemente porque la gente antes no se curara sola, pese a que hacía las cosas más absurdas para su proceso de curación. La gente, afortunadamente, a lo largo del tiempo nos hemos ido curando y eso es muy positivo. Incluso se han hecho estudios sobre la fe. La Fundación Templeton en Estados Unidos hizo unos estudios muy complejos sobre si la fe, si el rezar curaba. Cogió gente, rezaba, gente que no rezaba. Bueno, para desgracia suya comprobó que no, que la cantidad de muertos que había cuando rezaban o la cantidad de muertos que no había cuando no rezaban era más o menos la misma. Posiblemente el que rezaba igual se moría más tranquilo desde un punto de vista eclesiástico, pero poca cosa más. Y eso es importante, no hay de pensar que nos curamos, porque hay enfermedades que son tremendamente complejas, de las cuales nos curamos solos los seres humanos. Lo cual eso se muestra, y eso es el efecto placebo, que quiero decir, el comprobar que la gente se cura, y se cura naturalmente. Sí, pues nada, ya lo dejaría aquí porque me parecía interesante recordar este tipo de cosas. Pregunta siempre sobre el efecto placebo. Es interesante los estudios que has dicho sobre el hecho que no cura ni efecto placebo tiene lo mismo efecto. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se compara una cura verdadera con una placebo en lugar de una cura verdadera con ninguna cura? Para enmascarar, porque si el médico, para enmascarar, es decir, si tú das dos comprimidos iguales, idénticos, aparentemente, el médico que lo está dando no sabe si está dándole al paciente medicamento o no. Sí, el doble ciego. Entonces, ya conozco. La pregunta es, puesto que el estudio ha demostrado que el placebo tiene lo mismo efecto de nada. Pero eso se sabe después. No, pero Fede, tú cuando comparas el medicamento, lo comparas contra algo que tú sabes que no funciona. Entonces, claro, si funciona lo mismo que algo, si el medicamento activo funciona lo mismo que algo que tú sabes que no funciona, es que no funciona el medicamento, claro. Entonces, el placebo ahí, el grupo control, sirve fundamentalmente para enmascarar. Ya sé, no es esta la pregunta. La pregunta es, puesto que han demostrado que está una egalidad entre el placebo y el nada, usted sí, ha dicho. Porque si no haces nada, no puedes enmascarar. Porque a un paciente le das pastilla y al otro no le das. Entonces el médico podría decidir a quién le da la pastilla y a quién no se la da. Y por muy honrado que fuera el médico, no puedes evitar darle la pastilla al que tú crees que va a salir mejor. Ese es el único objetivo del placebo, o el más importante, enmascarar el tratamiento. Gracias. Bueno, yo voy a cambiar un poco el tema sobre las antenas. Que como habéis comentado un poco de pasada eso, que mucha gente también dice que cuando ponen las antenas que tienen insomnio y todo eso. Y bueno, lo que sí que he visto en ocasiones en instalaciones mal diseñadas o a lo mejor por el mismo funcionamiento de la degradación, que se empiezan a producir a lo mejor zumbidos de baja frecuencia y cosas de ese estilo. Y entonces cuando grupos, comunidades que dicen que tengo más insomnio, más cosas o más lo que sea desde que está la antena aquí, si se ha hecho algún tipo de estudios sobre efectos que pudiera tener sonidos de baja frecuencia, que claro, ya no estaríamos hablando de ondas eléctricas, ondas de presión, que ya tienen un efecto físico más inmediato con las personas, y si podría haber algún tipo de correlación con este tipo de efectos.
A ver, es cierto que una instalación mal diseñada, pues obviamente no seguirá la normativa vigente y en principio no tiene por qué respetar los límites de exposición a la radiación, a lo mejor, o tener otro tipo de efectos, como los que tú comentas. Incluso si está bien diseñada, pues la maquinaria que pones en el tejado pues puede producir ruidos y vibraciones y zumbidos. Si a eso, que puede transmitirse a lo largo de la estructura del edificio y puede pues, ser detectado, podría ser detectado por gente que vive en ese bloque de viviendas. Si a eso le sumas pues a lo mejor aprensión de alguien que tiene muchísimo miedo a las antenas, pues a lo mejor esa persona no duerme tranquila, ¿vale? Eso sí puede, vamos, parece de lógica. Yo no conozco ningún estudio que haya ido en esa línea, ¿vale? Pero no me parecería sorprendente que alguien que tiene temor a que su niño tenga una leucemia porque le han dicho que las antenas produce cáncer o produce yo qué sé qué, pues esté preocupada y duerma mal y se le ocurra cambiar la cama de sitio, de una habitación irse a otra, porque ahí no oye ruidos que pueden ser reales o no, a lo mejor. Pero estudios que han intentado analizar esa correlación no los conozco, ¿no? En relación a lo que hablaba yo, un buen estudio sería poner antenas activas y antenas inactivas y ver si realmente las antenas activas duermen peor que las otras, ¿no? Yo creo que nadie lo sepa, ¿no? Yo creo que en algún caso de estudios del síndrome de hipersensibilidad electromagnética se ha hecho eso, me suena, no tengo referencias concretas, pero gente que, bueno, el síndrome pues son síntomas no específicos de este tipo, de irritación, de jaquecas, de malestar, de que no te encuentras bien, que se achacan a antenas o a las instalaciones eléctricas de la casa en general. Es algo muy amplio que no está reconocido como ninguna enfermedad, ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud. Y no tengo referencias concretas, por lo tanto no quiero ser muy agullarante, digo aquí. Pero me suena que había algún estudio que probaba esto, que gente que en principio sufría ese síndrome, pues ponerla bajo condiciones que aparentemente generaban ruido electromagnético, ruido en el sentido de ondas electromagnéticas o campos eléctricos, y otra situación en la que no se estaba produciendo nada sin que esa persona ese otro grupo lo pudiera detectar. Y no había diferencias en los síntomas, o sea que parece que los dos grupos tenían ese malestar, pero esas referencias concretas no te las podría dar. Para Ferran también, no sé, hay un contraargumento teórico y de culturilla general contra la cuestión, contra las antenas de la muerte estas, que sería, pues, saber que, no sé, una persona como yo, o sea, soy de letras puras, soy malo en matemáticas, pero sé que la luz de nuestros ojos también es radiación electromagnética y es de una frecuencia muchísimo más alta y muchísimo más próxima a la verdadera radiación ionizante. Sí. Solo con eso, que aunque no se cree mucha gente, pero no lo sabe, se cree que las ondas electromagnéticas son solo las que emiten las antenas de móvil. No sabe que la radio y la tele y el radar, etcétera, también lo son, y que el color azul y violeta están más cerca de producirnos un cáncer que no las microondas de entrada. Pues quizá habría que decírselo. No creo que reaccionaran como en Evangelio de Mateo, no sé cuántos, arrancándose los ojos. Porque la luz es una radiación electromagnética de mucha más intensidad que la que emiten las antenas de radio. Y es solo una cuestión de cultura general. Luego habrá que hacer las pruebas que sean, pero esto tendríamos que decirlo más. Sí, está claro que bueno, las primeras transferencias intentaba hacer una introducción en esa línea. El espectro de radiación electromagnética es enorme y hablando en términos de energía que puede transportar y de efectos que puede hacer en la materia, pues los colores azul y violeta están mucho más cerca, efectivamente, de la ultravioleta, que sí es ionizante, que no de las ondas de radio. Tenemos radio, televisión, desde hace un montón de años, con frecuencias también que se acercan ya a la frecuencia modulada.
está ya cerca de la frecuencia de la telefonía móvil, hay un montón de años acumulados con esas luces invisibles que nos rodean y que no vemos, y vamos, la gente no cae por la calle muerta por culpa de esas radiaciones, de que hay muchos años acumulados y no hay efectos aparentes, ¿no? Y luego insistir siempre en que la energía o la potencia de los equipos que tenemos de telefonía móvil es muy baja, ¿no? Es muy baja. Entonces yo creo que con esos conceptos de cultura general la gente debería ser capaz de poder comprender que realmente si hay riesgo, porque obviamente, como decía antes, riesgo cero, demostrar la imposibilidad, eso no se va a poder hacer, ¿no? Pero si el riesgo es tan menor que es mucho más arriesgado cruzar la calle sin mirar que, obviamente, ¿no? Eso quizá ya es demasiado, ¿no? Cruzar la calle en verde, voy a decir, ¿eh? Tiene mucho más riesgo cruzar la calle en verde que hacer una llamada por teléfono móvil, ¿no? Bueno, queda 1 minuto y quedan 2 preguntas, así que os ruego por favor que seáis súper concretos tanto en las preguntas como en las respuestas. Hola, pues una pregunta muy concreta sobre a Carlos y a José María también. Cuando has hablado del efecto placebo, creo que has hecho mención a un artículo, el del marcapasos. He estado consultando ese artículo ahora mientras el turno de preguntas y he visto que uno de los ensayos hablando de la base del efecto placebo es el condicionamiento pavloviano sobre el que sucede en el paciente. Y uno de los ejemplos que cita es que ha habido un ensayo en el que una persona enferma de cáncer, tratándola con morfina, al 5.º día, después de 4 días seguidos inyectándole morfina, inyectándole una solución salina, también mitigaba el dolor. Yo os quería preguntar si eso os parece razonable el que tengan esos efectos psicológicos como para paliar los dolores de cáncer. Mira, fíjate que un poco yo te decía, el hecho de que cuando tú veas comida, el hecho de que cuando tú veas comida segregues jugos gástricos tiene sentido. Digo yo, me parece que está demostrado, ¿no? El hecho de que eso tenga alguna relación con el que cuando yo me crea que me están dando un comprimido para el cáncer, me curo el cáncer, no le veo ninguna relación, ¿sabes? Es curioso la asociación, lo que ponía al principio, de decir, bueno, como el cielo correlaciona con la tierra, pues el horóscopo es cierto. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eso es lo que yo creo. Entonces, al tema de ese caso que tú me dices, a mí me recuerda un poquito el tema este de los ovnis, ¿no? Dice, ¿qué me dice usted que los ovnis no? ¿Y qué me dice del caso de Oviedo de 1984? Dice, pues mire, ese caso no me lo sé, ya me lo miraré y le respondo, ¿no? Entonces, el caso este que tú me dices me parece razonable. Dice, pues mira, en principio no. Pero como siempre, estamos con el dolor, ¿de acuerdo? Es decir, de que haya personas que son extremadamente resistentes al dolor, pues no lo sé, no me parece raro. Mi madre, la verdad es que la pobrecita no se quejó nunca, ¿eh? Y es verdad, no lo sé, no lo sé, ¿eh? Me suena que cuando los síntomas son percibidos por los pacientes, siempre hay que ser más cauto que cuando son síntomas objetivos, ¿no? Eso es lo que opino. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Los síntomas percibidos son muy difíciles de evaluar porque son muy subjetivos y por aquello de que no es lo mismo estar bien que sentirse bien, ¿no? Un paciente puede decir que se siente mejor, pero en realidad no está mejor cuando tienes datos objetivos, y eso pasa muchas veces, ¿no? Hola, yo quería relacionar lo que ha dicho Carlos y lo de Ferran con la pregunta que ha dicho el chico de las antenas que pueden producir un zumbido. Si ponemos el ejemplo de que ese zumbido, no sé si se me oye bien, sí, que ese zumbido no te deja dormir, al cabo de 4, 5, 6 semanas igual este insomnio te produce un aumento de la frecuencia cardíaca, una ansiedad, ¿y si te damos una pastilla que no contenga nada? Y eso ya te tranquiliza. El zumbido lo oyes igual, en el fondo es una percepción. Eso no es un placebo, eso no te va a relajar. La respuesta es terriblemente simple. Se hace un estudio, se le da a los pacientes y se demuestra, ya está. Es que no te puedo decir, ¿comprendes? Hay que coger a la gente que no puede dormir porque de una antena, hay que darle... Pues ya no me refiero, ya no es ni la antena, es el hecho de que ese placebo va a provocar que esa persona esté simplemente tranquila. Porque es, en cuanto a percepción, un zumbido lo oyes y cuando estás atento al zumbido lo oyes más. Al oírlo más, lo oyes siempre, entonces no duermes. Cogemos 100 personas, les damos un placebo y a otros no se lo damos
Y si los efectos del placebo duran mejor, pues ya tenemos la solución. Es que es así de terrible, no tengo ni idea. Hasta que no hagamos la prueba no lo sabremos, ¿no? Bueno, esta era la última pregunta, pero vamos a hacer una sección y vamos a dejarle hacer. Muy cortita, por favor. Muy cortita, ¿no? Que no es una pregunta, es dar no un dato, iba a decir un dato, pero como una anécdota. No es un dato, no sirve. Me invitaron a un programa de televisión en Montevideo y hablamos de los teléfonos móviles. Y allí me contaron en el propio programa, que allí habían puesto en Montevideo una antena y los vecinos empezaron a quejarse de dolor de cabeza, insomnio, no sé qué. Convencieron al ayuntamiento que lo investigase. No había sido encendida nunca. Muy bien, pues con esta intervención acaba la mesa redonda. Lo digo por el programa de Primera Llegamos con la siguiente conferencia. Gracias a ustedes.